¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia nos advierte sobre ciertas mujeres y sus actitudes? La palabra de Dios nos da señales claras para discernir a quién confiarle nuestro corazón. Proverbios 7:5 nos dice: para librarte de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Este pasaje no solo es una advertencia, sino un llamado a la sabiduría. Hoy exploraremos las señales que la Biblia nos da sobre el tipo de mujer en la que nunca debemos confiar. Desde tiempos antiguos, las Escrituras nos enseñan que nuestras decisiones pueden llevarnos por caminos de bendición o destrucción. La confianza mal depositada puede traer dolor, desviarnos del propósito divino y alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos reconocer estas señales y evitar caer en trampas espirituales? Hoy revelaremos lo que la Biblia nos dice sobre esto. ¿Estás listo para conocer la verdad que transformará tu vida? Desde tiempos antiguos, la Biblia ha sido una guía clara para discernir el camino correcto en nuestras vidas. Nos advierte sobre muchas cosas que pueden desviarnos de la voluntad de Dios, y una de ellas es en quién depositamos nuestra confianza. La elección de las personas que nos rodean, especialmente aquellas con las que establecemos relaciones cercanas, puede marcar la diferencia entre una vida en bendición o en sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña que no toda mujer es digna de confianza y que algunas pueden ser instrumentos de tropiezo en el camino espiritual. En el libro de Proverbios encontramos advertencias constantes sobre la mujer cuya conducta aleja a los hombres de la rectitud. Proverbios 5:3-4 nos dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. La Escritura no solo nos advierte sobre la seducción y la manipulación, sino que nos muestra el destino de aquellos que se dejan llevar por tales engaños. Esto no significa que todas las mujeres sean peligrosas, sino que hay actitudes y comportamientos específicos que pueden ser señales claras de advertencia. A lo largo de la historia, hombres poderosos han caído debido a su incapacidad de discernir a quién confiar su vida y su corazón. La historia de Sansón es un claro ejemplo de cómo la confianza mal puesta puede llevar a la ruina. Jueces 16 nos narra su relación con Dalila, una mujer que no solo buscaba su afecto, sino que estaba dispuesta a traicionarlo por su propio beneficio. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural dada por Dios, tenía un llamado especial, pero su debilidad por una mujer equivocada lo llevó a perderlo todo. Dalila insistió repetidamente en conocer el secreto de su fuerza, y aunque al principio Sansón resistió, terminó cediendo a su insistencia. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Jueces 16:16. La manipulación emocional es una de las herramientas más peligrosas utilizadas por aquellas mujeres que no buscan el bien del hombre, sino su propia ventaja. La lección que nos deja Sansón es clara. Cuando la advertencia de Dios es ignorada, las consecuencias son inevitables. Pero no solo en el Antiguo Testamento encontramos advertencias sobre este tipo de mujeres. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos enseña sobre la importancia del discernimiento. En Mateo 7:15, aunque refiriéndose a los falsos profetas, la advertencia es aplicable a todos los aspectos de la vida. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La apariencia nunca debe ser el único criterio para confiar en alguien. Hay personas que pueden parecer amables, dulces y piadosas, pero en su interior albergan intenciones destructivas. La historia de Acab y Jezabel nos ofrece otra advertencia sobre los peligros de confiar en una mujer de carácter manipulador. Jezabel no solo llevó a su esposo al pecado, sino que lo apartó completamente de la voluntad de Dios. Primero Reyes 21 nos relata cómo ella usó su influencia para hacer que Acab cometiera injusticia, tramando la muerte de Nabot para obtener su viña.
La manipulación de Jezabel no se detuvo allí. Introdujo la idolatría en Israel y llevó al pueblo a apartarse del Señor. Su espíritu de control y su desprecio por la verdad la convirtieron en un símbolo de corrupción y rebelión contra Dios. El destino de Jezabel fue trágico, pues el juicio de Dios cayó sobre ella con toda su fuerza. Esto nos enseña que una mujer que usa la manipulación y la mentira para lograr sus propósitos nunca trae bendición, sino destrucción. Pero, ¿cómo podemos identificar a una mujer que no es digna de confianza? La Biblia nos da señales claras. La mujer que habla con engaño, la que busca el beneficio propio a costa de los demás, la que utiliza la seducción como herramienta de poder y la que desprecia los caminos de Dios, son todas figuras de advertencia en la Escritura. Proverbios 7 describe a una mujer que sale al encuentro del hombre con palabras halagadoras y promesas vacías. Con sus muchas lisonjas lo rindió, con la dulzura de sus labios lo sedujo. Proverbios 7:21. Esta actitud no es exclusiva de una época antigua. Sigue presente en la actualidad y sigue conduciendo a muchos a la ruina. Incluso en los tiempos de Pablo, la Iglesia fue advertida sobre mujeres que desviaban a los hombres de la fe. En 2 Timoteo 3:6 se nos dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No toda compañía es buena, y no todas las personas que aparentan espiritualidad realmente siguen a Dios. Hay quienes usan la fe como un disfraz para sus verdaderas intenciones, y quienes no están arraigadas en la palabra pueden ser influenciadas fácilmente por el pecado. El peligro de confiar en alguien que no teme a Dios es que su corazón no tiene un fundamento sólido. Una mujer que no está sujeta a la voluntad del Señor actuará conforme a sus propios deseos, sin importar a quién dañe en el proceso. Por eso, la Biblia nos exhorta a buscar sabiduría y discernimiento. Proverbios 2, 10-12 nos dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y la inteligencia te preservará, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Así como este principio se aplica a la relación con otras personas, también nos enseña a evitar confiar en una mujer que actúa con engaño y pecado. El enemigo ha usado la manipulación emocional desde el principio para desviar a los hijos de Dios. En Génesis 3:3, la serpiente engañó a Eva con palabras suaves, haciéndole creer que desobedecer a Dios traería sabiduría y poder. Pero la desobediencia siempre trae consecuencias. Desde entonces, el enemigo sigue utilizando las mismas tácticas, disfrazando la mentira de verdad y la corrupción de algo atractivo. Hoy en día, muchas personas caen en trampas similares porque confían en quienes no deberían. El llamado de Dios es claro: no pongamos nuestra confianza en quienes no siguen sus caminos. El Salmo 118:8 nos recuerda: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto no significa que debamos desconfiar de todas las personas, sino que nuestra confianza debe estar en Dios antes que en cualquiera. Cuando nuestra relación con Él es firme, el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer quién es digno de nuestra confianza y quién no. Muchos hombres han visto su destino arruinado por confiar en la persona equivocada. Historias modernas y antiguas nos enseñan que la seducción, la manipulación y la falta de temor de Dios son señales claras de advertencia. Pero la buena noticia es que Dios siempre ofrece una salida. Aquel que busca su dirección y se refugia en su palabra no será fácilmente engañado. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, Él nos guía lejos de caminos peligrosos. Nos ayuda a ver lo que otros no ven, a discernir lo que se esconde detrás de las apariencias y a evitar caer en trampas que podrían costarnos nuestra paz, nuestro propósito
y hasta nuestra alma. Dios quiere protegernos y para ello nos ha dejado su palabra como advertencia y dirección. A medida que profundizamos en este tema, veremos con más detalle las señales que nos ayudarán a identificar a una mujer en la que nunca debemos confiar. La Biblia está llena de ejemplos y principios que nos permitirán tomar decisiones sabias. No se trata de temor, sino de discernimiento. No se trata de desconfiar de todas las mujeres, sino de ser prudentes en quien depositamos nuestra confianza. Porque al final, una decisión equivocada en esta área puede cambiar el curso de toda una vida. La Biblia nos muestra que confiar en la persona equivocada puede traer consecuencias devastadoras. Desde el principio, Dios ha advertido a su pueblo sobre los peligros de rodearse de aquellos que no siguen su voluntad. Cuando alguien elige ignorar estas advertencias y pone su confianza en una mujer que actúa en contra de los principios divinos, el resultado es siempre el mismo: sufrimiento, pérdida y separación de Dios. A lo largo de las Escrituras, se repiten los ejemplos de hombres que, por su falta de discernimiento, permitieron que su destino fuera destruido. En el libro de Proverbios, la sabiduría es presentada como un escudo contra el engaño. Proverbios 14:1 nos dice: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No toda mujer busca edificar, no todas desean traer bendición, y aquellas que actúan con engaño, manipulación o perversidad terminan causando la destrucción de todo lo que tocan. La advertencia de la Escritura es clara: una mujer que no sigue la voluntad de Dios no puede ser un pilar de confianza. Aquellos que ignoran esta verdad se exponen a las consecuencias de una decisión equivocada. Las Escrituras relatan el impacto que puede tener una mujer que se aparta de los caminos de Dios y usa sus dones para hacer el mal. En el libro de Números se menciona a Balaam, un hombre que, aunque conocía el poder de Dios, cayó en el error por su avaricia. Pero lo que pocos recuerdan es que, después de fracasar en su intento de maldecir al pueblo de Israel, Balaam instigó a las mujeres moabitas a seducir a los israelitas, llevándolos a la idolatría y al pecado. Números 31:16. La estrategia de desviar a un hombre de su propósito mediante la influencia de una mujer ha sido utilizada desde tiempos antiguos y sigue siendo una de las tácticas más efectivas del enemigo para destruir vidas y alejar a las personas de Dios. La mujer que actúa en contra de la voluntad de Dios no solo se aleja a ella misma de la verdad, sino que arrastra a otros con ella. En Proverbios 9:13-18 se describe a la mujer insensata, cuya casa es una trampa que conduce a la muerte. Su voz es fuerte, su llamado es atractivo, pero su camino lleva a la destrucción. Esta advertencia no se refiere únicamente a la inmoralidad, sino a cualquier conducta que desvíe del propósito divino. La insensatez, la falta de temor de Dios, el deseo de control y la ausencia de humildad son señales que la Escritura nos manda a identificar y evitar. Dios estableció desde el principio la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer que se convierte en instrumento de tropiezo. En Eclesiastés 7:26 encontramos una declaración contundente: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y cuyas manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Esta advertencia es clara y directa. No se trata solo de evitar el pecado, sino de comprender que hay quienes buscan atrapar a otros con palabras dulces, con promesas falsas y con la apariencia de pureza, cuando en realidad su propósito es desviar del camino correcto. La historia de Herodías en el Nuevo Testamento es un ejemplo de cómo una mujer que no teme a Dios puede influenciar incluso a los más poderosos para cometer injusticia. Herodías no solo vivía en pecado con Herodes, sino que, cuando Juan el Bautista denunció su inmoralidad, buscó la manera de deshacerse de él. Su hija, instruida por ella,
utilizó la seducción para conseguir lo que quería. En Marcos 6, 22, 25 se describe cómo la joven, tras haber complacido a Herodes con su danza, pidió la cabeza de Juan el Bautista por sugerencia de su madre. Este relato deja en evidencia el poder destructivo de una mujer que actúa sin principios y sin temor de Dios. Su influencia llevó a Herodes a cometer un crimen del que nunca pudo escapar. A lo largo de las Escrituras, Dios nos exhorta a buscar discernimiento y sabiduría para reconocer quién es digna de confianza y quién no lo es. La advertencia es reiterada porque el peligro es real. En 1 Reyes 11 se narra cómo Salomón, a pesar de haber recibido sabiduría de Dios, permitió que sus esposas lo desviaran. Sus múltiples uniones con mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría y su corazón se apartó del Señor. El hombre más sabio de la historia cayó en el error porque no escuchó la advertencia divina. Su reino, que había sido bendecido, terminó dividido y en ruina. La Biblia nos muestra que no se trata solo de la conducta externa, sino del corazón. En Mateo 12:34 Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una mujer que no teme a Dios mostrará su verdadera naturaleza a través de sus palabras, sus actitudes y sus acciones. Puede disfrazar sus intenciones por un tiempo, pero eventualmente lo que hay en su corazón saldrá a la luz. La palabra nos exhorta a no dejarnos engañar por las apariencias y a pedir a Dios discernimiento para identificar a quienes actúan con doble intención. El apóstol Pablo advierte sobre aquellos que aparentan piedad pero niegan su eficacia. En 2 Timoteo 3, 5, 6 se describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. No toda persona que menciona a Dios en sus palabras realmente lo sigue. No toda mujer que habla de fe vive conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos advierte sobre el engaño espiritual y nos manda a evaluar los frutos, porque es por sus frutos que se conoce el corazón de alguien. Dios nos da herramientas para identificar aquello que puede llevarnos al error. Nos exhorta a buscar sabiduría, a pedir discernimiento y a no ignorar las señales de advertencia. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de aquellos que cayeron por confiar en quien no debían. La Biblia no presenta estas historias como simples relatos del pasado, sino como advertencias vivas que siguen siendo relevantes hoy. Aquellos que confían en una mujer que no sigue la voluntad de Dios terminan perdiendo no solo su paz, sino también su propósito. Cuando la confianza es depositada en quien no tiene temor del Señor, lo que sigue es la destrucción. La palabra es clara en cuanto a los caminos de vida y los caminos de muerte. Dios no nos deja sin dirección ni sin protección, pero es responsabilidad de cada persona atender su voz y alejarse de aquello que puede desviarlo de su propósito. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, una mujer que edifica, que teme al Señor y que actúa con sabiduría. La diferencia entre ella y la mujer necia es evidente. Mientras una trae bendición, la otra causa destrucción. Mientras una edifica su hogar, la otra lo destruye con sus propias manos. La Escritura nos muestra estos contrastes para que no haya confusión y para que aquellos que buscan la dirección de Dios sepan en quién pueden confiar y en quién no. El llamado es claro: no depositar confianza en alguien que no sigue los caminos de Dios. No ignorar las señales que la palabra nos da. No dejarse llevar por apariencias o palabras dulces cuando los frutos muestran algo diferente. Dios ha dado su consejo, y quienes lo obedecen encuentran protección y bendición. Pero quienes lo ignoran, inevitablemente cosechan las consecuencias de su decisión. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia del discernimiento en las relaciones. Desde el principio, Dios ha mostrado que confiar en la persona equivocada no solo trae sufrimiento personal, sino que puede desviar completamente a alguien de su propósito divino.
La Biblia presenta advertencias claras sobre la mujer que no sigue los caminos del Señor y los peligros de ignorar estas señales. Aquellos que cierran los ojos ante la verdad terminan atrapados en situaciones que los alejan de la voluntad de Dios y los conducen a la ruina espiritual. En el libro de Proverbios, la sabiduría se presenta como la clave para evitar el engaño. Proverbios 2:16-18. Advierte sobre la mujer extraña, cuyas palabras halagan pero cuyo camino lleva a la muerte. Te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. La advertencia no es figurativa. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que ignoraron estas señales sufrieron consecuencias que afectaron no solo sus vidas, sino también sus generaciones. En la historia de Israel, muchas de las grandes caídas no fueron el resultado de batallas perdidas en el campo, sino de alianzas equivocadas con mujeres que apartaron a los hombres de Dios. En Nehemías 13:26 se menciona el caso de Salomón, recordando que aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No bastó su sabiduría ni su riqueza para evitar la influencia destructiva de aquellas que lo alejaron del Señor. Sus errores marcaron el futuro de su linaje, y su reino, que había sido próspero bajo la bendición de Dios, terminó dividido y debilitado. El peligro no siempre se manifiesta de manera inmediata. La estrategia del enemigo es sutil. La mujer que aparta a un hombre de los caminos del Señor no siempre actúa con hostilidad abierta, sino que introduce el pecado de forma progresiva, debilitando su fe, sembrando dudas y desviándolo de sus convicciones. En Génesis 3, la serpiente no obligó a Eva a desobedecer, simplemente cuestionó la palabra de Dios y la llevó a ver el pecado como algo deseable. La táctica sigue siendo la misma. Una mujer que no teme a Dios puede presentar el pecado como algo inofensivo, normalizar conductas que contradicen la Escritura y debilitar la determinación de quien confía en ella. La Biblia no solo advierte sobre el peligro, sino que también deja en claro que aquel que busca la dirección de Dios puede librarse de estas trampas. En el Salmo 1:1 se nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La clave está en evitar la influencia de quienes no siguen los principios divinos. Confiar en alguien que no teme al Señor es abrir la puerta a la confusión y al error. En los tiempos de Elías, el pueblo de Israel fue llevado a la idolatría por la influencia de Jezabel, una mujer que no solo rechazaba la verdad, sino que persiguió a los profetas de Dios y promovió el culto a Baal. Su esposo, el rey Acab, permitió que su influencia dominara su vida, y como resultado, la nación entera cayó en pecado. La historia de Jezabel no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para quienes permiten que la influencia equivocada tome control sobre sus decisiones. En Apocalipsis 2:20, Jesús mismo menciona el espíritu de Jezabel como una amenaza para la iglesia, señalando que su enseñanza conduce a la inmoralidad y al engaño. Dios ofrece protección a quienes buscan su dirección. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios y la obediencia a su palabra son el único camino seguro para evitar caer en las trampas del enemigo. Aquellos que ignoran la advertencia y confían en quienes no siguen la verdad, terminan enfrentando las consecuencias de su decisión. Las Escrituras presentan una diferencia clara entre la mujer que edifica y la que destruye. La mujer virtuosa, descrita en Proverbios 31, es un ejemplo de fortaleza, sabiduría y temor del Señor. Su presencia es una bendición y su vida refleja los principios divinos. En contraste,
La mujer necia es fuente de ruina. En Proverbios 21:9 se nos dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Las actitudes de una mujer que no teme a Dios pueden convertir incluso el lugar más próspero en un sitio de tormento. El Nuevo Testamento refuerza la necesidad de discernimiento en las relaciones. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La influencia de una persona que no sigue los principios de Dios puede alterar la dirección de la vida de quien confía en ella. La advertencia es clara: aquellos que caminan con personas que desprecian la verdad eventualmente sufrirán las consecuencias de esa decisión. Dios no deja a su pueblo sin dirección. Su palabra es una guía segura para evitar los peligros del engaño. En 2 Corintios 6:14 se nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La incompatibilidad entre la verdad y el engaño es absoluta. No hay punto medio. Confiar en alguien que no sigue a Dios es abrir la puerta a la confusión y al sufrimiento. Las advertencias de la Escritura no son meras sugerencias, sino principios establecidos para la protección de quienes buscan la voluntad de Dios. En el libro de Oseas, el profeta es llamado a vivir en carne propia la realidad del pecado de Israel a través de su matrimonio con una mujer infiel. Su historia es una representación del dolor que sufre Dios cuando su pueblo pone su confianza en quien no le es fiel. El sufrimiento que experimentó Oseas es un recordatorio de lo que ocurre cuando se ignoran las advertencias divinas y se confía en quienes no siguen sus caminos. En todo momento, la Biblia señala que el temor del Señor es la clave para una vida de bendición. En Proverbios 9:10 se afirma: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquellos que buscan la dirección de Dios son librados del engaño y guiados por sendas de justicia. La confianza en Él es la única garantía de seguridad. Las Escrituras presentan múltiples ejemplos de lo que ocurre cuando se ignoran estas advertencias. Desde Adán hasta los reyes de Israel, los relatos bíblicos dejan en claro que confiar en la persona equivocada trae consecuencias irreversibles. Dios, en su misericordia, ha dejado estas enseñanzas para que quienes buscan su voluntad no caigan en los mismos errores. La advertencia sigue siendo válida hoy. La influencia de una mujer que no sigue los caminos del Señor puede apartar a cualquiera del propósito divino. La obediencia a la palabra es la única protección contra el engaño. Dios llama a su pueblo a la prudencia, al discernimiento y a la fidelidad a sus mandamientos. Quienes atienden su voz encuentran seguridad. Quienes la ignoran, inevitablemente, enfrentan las consecuencias de sus decisiones. La advertencia de la Escritura resuena a lo largo de la historia. La confianza mal depositada ha sido la causa de caídas dolorosas y desviaciones irreparables. Dios, en su infinita sabiduría, dejó señales claras para que su pueblo no se extravíe, para que no tropiece en el mismo error que ha arrastrado a tantos a la destrucción. Pero cuando se ignora la voz de Dios, cuando la necedad toma el control y el corazón se inclina más a la voz del deseo que a la voz de la verdad, las consecuencias son ineludibles. Una mujer que no teme al Señor puede convertirse en el arma más eficaz del enemigo, no porque su poder sea propio, sino porque su influencia, cuando no está sometida a Dios, es capaz de desviar incluso a los más fuertes, de cegar incluso a los más sabios, de hacer caer incluso a los más consagrados. Las Escrituras no dejan espacio para la ingenuidad. Dios no llama a la imprudencia, no llama a confiar ciegamente en aquel que no tiene temor de Él. En el libro de los Proverbios, la advertencia es clara. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante.
Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus sendas derechas. Proverbios 9, 13, 15. Esta no es una simple descripción de una actitud, es la revelación de una trampa. La insensatez no necesita disfrazarse de maldad abierta, no se presenta como un peligro evidente, sino como una invitación a desviar el paso solo un poco, a salir solo un momento del camino trazado por Dios, a cuestionar si realmente hay consecuencias en alejarse de lo establecido. Pero detrás de ese leve desvío, detrás de la sugerencia aparentemente inocente, está la destrucción. El poder de la influencia ha sido un arma en esta batalla desde el principio. Cuando el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la tierra prometida, Dios les dio una orden clara. No se mezclaran con los pueblos que no les servían, no entregaran su confianza a quienes no lo honraban. Pero la historia demuestra que esta advertencia no fue atendida. La idolatría entró en el campamento, no porque un ejército enemigo hubiera invadido con violencia, sino porque las alianzas equivocadas abrieron las puertas. En Jueces 3, 6, 7 se describe el resultado de esta desobediencia. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. E hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. No hubo una batalla visible, no hubo una imposición forzada, solo hubo corazones que confiaron en quien no debían confiar, solo hubo hombres que cedieron ante la influencia equivocada, solo hubo un lento alejamiento de la verdad. Y cuando abrieron los ojos, el daño ya estaba hecho. Esta misma advertencia se mantiene vigente. Dios no cambia, sus principios no varían, su consejo no pierde vigencia. La mujer que no camina en su verdad no puede ser una fuente de confianza. Jesús mismo advirtió sobre aquellos que aparentan ser parte del pueblo de Dios, pero en su interior albergan intenciones destructivas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. La advertencia no es solo sobre las acciones visibles, sino sobre la naturaleza de lo que se esconde en el corazón. Un árbol malo puede disfrazar su apariencia, pero su fruto siempre revelará su verdadera esencia. Y quien ignora este principio se expone a confiar en aquel que, tarde o temprano, mostrará su verdadera intención. La Escritura no solo advierte, sino que también muestra la consecuencia inevitable de ignorar la voz de Dios. La historia de Acab y Jezabel es una de las representaciones más claras de lo que ocurre cuando la confianza es depositada en la mujer equivocada. Acab tenía el llamado de liderar, de gobernar bajo los principios de Dios, pero su debilidad ante la influencia de Jezabel lo llevó a convertirse en un rey que no solo desobedeció, sino que se convirtió en instrumento del mal. La idolatría se instauró en Israel bajo su gobierno, la justicia fue pervertida, el pueblo sufrió las consecuencias de su falta de discernimiento. En 1 Reyes 21:25 se declara: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Su caída no fue instantánea, su destrucción no fue inmediata, pero el peso de su error lo persiguió hasta su muerte. La palabra de Dios no es ambigua. No deja margen para justificar la ingenuidad, no suaviza la responsabilidad de quien, conociendo la verdad, decide ignorarla. Una mujer que no tiene temor de Dios nunca traerá bendición a quien deposita su confianza en ella. Puede parecer inofensiva, puede presentarse con palabras dulces, puede encubrir sus intenciones con discursos atractivos, pero su final es siempre el mismo. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:27. Este no es un destino exclusivo de quien actúa con engaño, sino también de aquel que elige ignorar las advertencias de Dios
y se deja llevar por lo que sus ojos ven, por lo que su corazón desea, por lo que su razón minimiza. Dios no advierte sin propósito, no repite una y otra vez las mismas enseñanzas por simple énfasis. Su insistencia en este tema es la muestra de su amor y de su deseo de proteger a quienes buscan su voluntad. La insistencia en la Escritura sobre el discernimiento en las relaciones no es una simple recomendación, es un principio fundamental para preservar el propósito de aquellos que han sido llamados a caminar en la verdad. En 2 Corintios 11:3, Pablo expresa su preocupación por la iglesia con una advertencia clara. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El peligro no está solo en el pecado visible, en la maldad evidente, sino en la sutileza con la que el enemigo introduce la duda, el engaño y la desviación. La clave no está solo en identificar el peligro, sino en aferrarse a la verdad. Dios ha dado en su palabra los parámetros para evitar caer en esta trampa. El que camina con sabiduría, el que busca la dirección del Señor, el que fundamenta su confianza en la verdad inquebrantable de la Escritura, no será fácilmente engañado. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No hay oscuridad que pueda confundir a aquel que permanece en la luz de Dios. No hay engaño que pueda prosperar en quien tiene su mirada puesta en la verdad. Las advertencias de Dios no son cargas, son protección. Sus mandamientos no son restricciones arbitrarias, son muros de seguridad para evitar la caída. La confianza mal depositada ha sido la causa de ruinas espirituales, emocionales y físicas. Pero el que atiende la voz de Dios, el que escucha su consejo y lo obedece, el que no permite que la apariencia de la prudencia humana sustituya la sabiduría divina, ese permanece firme. El temor del Señor es la única base segura para la confianza. Y aquel que lo entiende y lo aplica en su vida, aquel que no ignora las señales, aquel que elige la prudencia sobre el deseo, aquel que camina en la verdad sin desvío, ese nunca será avergonzado. La advertencia de Dios no es un simple consejo, sino un principio inmutable que atraviesa las Escrituras de principio a fin. Confiar en quien no teme al Señor es abrir la puerta a la confusión, al error y a la pérdida del propósito divino. La historia ha demostrado que la desviación comienza con un pequeño acto de confianza mal puesta, con una aparente decisión inofensiva, con una tolerancia que parece insignificante. Pero lo que inicia como una simple concesión, pronto se convierte en una atadura, en una trampa de la que pocos logran escapar sin consecuencias. Cuando la Biblia habla sobre la mujer que aleja del camino correcto, no se limita a señalar una característica externa o una actitud superficial. Es una advertencia profunda sobre el corazón, sobre la esencia misma de quien no se somete a la autoridad de Dios y en su independencia se convierte en un agente de destrucción para aquellos que confían en ella. La Escritura muestra que el peligro no siempre es inmediato ni evidente. En Génesis, la caída de Adán no ocurrió porque Dios dejara de estar presente o porque su voz se hubiera silenciado. Ocurrió porque Eva prestó oído a la serpiente, porque permitió que una voz ajena a la verdad sembrara duda en su corazón, porque confió en palabras que torcían el mandato divino. Y así como la humanidad cayó por un acto de confianza en la palabra equivocada, muchas vidas han sido desviadas al confiar en alguien cuyo corazón no está alineado con los caminos de Dios. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Lo que comenzó en el Edén se repite en cada generación. La voz que susurra que el pecado no tiene consecuencias, que la advertencia de Dios es exagerada, que el discernimiento puede ser sustituido por la emoción, sigue resonando en la mente de aquellos que eligen ignorar la verdad. El libro de los Reyes relata con claridad el impacto devastador de una alianza equivocada. El rey Salomón,
dotado de una sabiduría incomparable, cuya sabiduría asombró a naciones enteras, cuya administración trajo paz y prosperidad, terminó desviándose del Señor. ¿Cómo puede alguien que recibió tanto perderlo todo? La respuesta no está en una gran crisis ni en una tragedia repentina, sino en la acumulación de pequeñas concesiones. Salomón amó a mujeres que no compartían su fe. Confió en alianzas que lo alejaron del pacto. Permitió que su corazón fuera inclinado por quienes no honraban a Dios. Y lo que comenzó como tolerancia terminó en idolatría. En 1 Reyes 11:4 se describe el desenlace inevitable. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Su sabiduría no fue suficiente para protegerlo de su falta de discernimiento. Su conocimiento no pudo salvarlo de las consecuencias de confiar en quien no debía. La advertencia de Dios no es solo para aquellos que buscan evitar el error, sino también para quienes ya han caído en él. La historia de Acab y Jezabel es un recordatorio de lo que ocurre cuando se entrega el liderazgo y la autoridad a una persona que no teme al Señor. Acab no fue un rey sin recursos, no fue un hombre sin poder ni sin oportunidades de hacer el bien, pero permitió que la influencia de Jezabel dominara sus decisiones y con ello llevó a Israel a uno de los periodos más oscuros de su historia. Jezabel no solo introdujo la idolatría, sino que persiguió a los profetas, instituyó la perversión y sembró muerte en todo el reino. Su presencia no fue una amenaza inmediata para Acab, pero poco a poco, su influencia moldeó su carácter, debilitó su compromiso con Dios y lo llevó a un punto sin retorno. En 1 Reyes 21-25, la Escritura declara con firmeza: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Su caída no fue el resultado de una imposición, sino de una elección. Acab confió en la persona equivocada, y esa confianza lo destruyó. Dios no deja a su pueblo sin dirección. No es su voluntad que alguien caiga en engaño ni que sufra las consecuencias de una confianza mal depositada. Por eso la advertencia en su palabra es reiterada, clara y sin matices. En Proverbios 7:25-27 se describe la trampa en la que muchos han caído. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La insensatez no hace distinción de personas. No importa cuán fuerte, cuán sabio, cuán firme alguien parezca estar. Si ignora la advertencia de Dios, su destino está sellado. Jesús mismo habló sobre la importancia del discernimiento en las relaciones. En Mateo 7:15-16, su enseñanza es contundente. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La apariencia puede ser engañosa. La palabra dulce puede encubrir la intención perversa. La imagen de santidad puede ser solo una máscara, pero los frutos no pueden ser falsificados. La mujer que no teme a Dios, la que desprecia sus caminos, la que usa su influencia para desviar, siempre terminará revelando su verdadera naturaleza. El apóstol Pablo también dejó una advertencia sobre el peligro de confiar en quien no tiene un corazón rendido a Cristo. En 2 Timoteo 3:6-7, describió a aquellos que son arrastrados por influencias destructivas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No toda persona que habla de Dios lo conoce. No toda mujer que menciona su nombre le es fiel.
Hay quienes siempre escuchan pero nunca obedecen. Hay quienes buscan conocimiento, pero rehúsan someterse a la verdad. Confiar en alguien así es un error que siempre termina en pérdida. El plan de Dios para su pueblo no es de confusión ni de engaño. En Proverbios 3, 5, 6 está la clave para evitar el error. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza solo es segura cuando está puesta en Dios. Solo aquel que sigue su dirección puede discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Solo quien fundamenta su vida en la palabra tiene la garantía de que no será avergonzado. El destino de quienes confían en la persona equivocada está escrito en la historia. No hay excepción, no hay caso aislado. Desde el principio hasta el fin, la Biblia deja en claro que el discernimiento no es una opción, sino una necesidad. El enemigo sigue usando la misma estrategia, sigue presentando la misma tentación, sigue tratando de sembrar la misma duda. Pero el que permanece en la verdad, el que no se aparta del consejo de Dios, el que reconoce la advertencia y la obedece, ese nunca será atrapado. La voz de Dios no se equivoca. Su consejo no cambia. Y quien lo sigue, quien lo atiende, quien lo guarda en su corazón, camina en seguridad y no tropieza. La advertencia de Dios es clara y no debe ser ignorada. A lo largo de la historia, aquellos que han depositado su confianza en la persona equivocada han terminado atrapados en la destrucción, arrastrados por la manipulación y cegados por una falsa seguridad. El engaño nunca se presenta como un peligro evidente. Siempre se disfraza de algo atractivo, de una promesa de estabilidad, de una ilusión de bienestar, pero detrás de cada palabra halagadora, detrás de cada gesto que pretende inspirar confianza, se oculta una intención que poco a poco desvía del camino de la verdad. La Escritura es precisa al mostrar el contraste entre la mujer que edifica y la que destruye. La diferencia no radica solo en su conducta externa, sino en la disposición de su corazón. Proverbios 14:1 declara: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No hay término medio. La mujer que camina en la sabiduría de Dios edifica, fortalece, protege. Pero aquella que se deja llevar por la necedad, por el engaño, por el deseo de control, termina arruinando no solo su vida, sino también la de aquellos que confían en ella. Desde el principio, la influencia de una mujer ha sido capaz de alterar el curso de la historia. Eva fue engañada porque prestó oído a la serpiente, porque permitió que la duda se instalara en su corazón, porque confió en palabras que distorsionaban la verdad divina. Lo que parecía una simple decisión individual tuvo repercusiones que alcanzaron a toda la humanidad. El enemigo no la obligó a desobedecer, solo sembró la semilla de la desconfianza, solo la llevó a cuestionar el mandato de Dios, solo la convenció de que podía tomar una decisión basada en su propio criterio. Y así como en el Edén la mentira se presentó como una revelación, sigue apareciendo hoy disfrazada de sabiduría, de independencia, de aparente poder. El libro de los Reyes narra una de las advertencias más contundentes sobre lo que ocurre cuando se deposita confianza en la mujer equivocada. Jezabel no solo usó su influencia para apartar a Acab del camino de Dios, sino que instauró una era de idolatría, de corrupción y de persecución contra los profetas del Señor. No se limitó a persuadir con palabras, sino que ejecutó su control con astucia, con manipulación, con una determinación que no tenía otro propósito más que el de alejar a Israel del único Dios verdadero. Su historia no es un relato aislado ni un evento del pasado. Su espíritu sigue operando, sigue buscando corromper, sigue atrayendo a los incautos que ignoran las advertencias de la Escritura. La Biblia enseña que no es suficiente observar las apariencias. En Mateo 7, 17 y 18, Jesús dice: Todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La verdadera naturaleza de una persona no se descubre por lo que dice, sino por lo que produce. Una mujer que no teme a Dios, que actúa con engaño, que utiliza su influencia para su propio beneficio, siempre mostrará su verdadera esencia a través de sus frutos. Al principio puede parecer inofensiva, puede parecer incluso virtuosa, pero su destino está escrito. El rey Salomón, a pesar de su sabiduría, permitió que su corazón se inclinara hacia mujeres que no compartían su fe, y con ello selló su propia caída. En 1 Reyes 11:2 se describe cómo estas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su error no fue amar, sino confiar en quien no debía, ignorar la advertencia de Dios, asumir que su sabiduría lo haría inmune a la influencia equivocada. Y lo que comenzó con pequeñas concesiones, terminó en una idolatría que destruyó su legado. La insistencia de la Biblia en este tema no es casualidad. Dios advierte con claridad porque sabe que el peligro es real. En Proverbios 5:3-5 se describe la trampa con precisión, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el Seol. La dulzura de sus palabras es momentánea, la seguridad que aparenta ofrecer es temporal, pero el desenlace es siempre el mismo. La voz de la prudencia clama en las Escrituras para que nadie caiga en esta trampa. En Proverbios 2:16-18 se refuerza la advertencia: te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. No es una exageración, no es un consejo opcional, es una verdad establecida. La mujer que no tiene pacto con Dios nunca será una fuente de confianza. La historia de Sansón es otro recordatorio de lo que ocurre cuando un hombre fuerte en apariencia ignora las señales y deposita su confianza en quien no teme al Señor. Dalila no lo venció con la fuerza, sino con la insistencia, con la manipulación, con la astucia de quien sabe que la persistencia en el engaño es suficiente para quebrantar a aquel que cierra sus oídos a la voz de Dios. Jueces 16:16 describe el proceso con exactitud. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. No fue una batalla, no fue un ataque directo, fue un desgaste progresivo, una estrategia sutil que lo llevó a entregar aquello que Dios le había dado. La Escritura también deja claro que el peligro no radica únicamente en la influencia directa, sino en la apertura al engaño. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte sobre este mismo principio, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La desviación comienza en la mente, en el pensamiento que permite que el engaño se instale, en la confianza que se deposita en la persona equivocada. Dios no ha dejado a su pueblo sin protección. Su palabra es la guía segura para evitar caer en la trampa. En Salmos 1:2 se describe el camino del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quien fundamenta su vida en la Escritura no será fácilmente engañado. El error de confiar en una mujer que no camina en los principios de Dios no es solo un problema de relaciones, es un problema de destino. Aquellos que ignoran la advertencia se desvían de su propósito, pierden el rumbo, terminan atrapados en una espiral de confusión y derrota. Pero aquellos que obedecen la voz de Dios, aquellos que ponen su confianza solo en el Señor,
Aquellos que no permiten que las apariencias sustituyan la verdad, permanecen firmes y seguros. La diferencia entre la ruina y la bendición está en la obediencia. Dios ha dejado sus principios establecidos, ha dejado su advertencia clara, ha mostrado con ejemplos a lo largo de la historia lo que ocurre cuando se ignora su voz. La elección sigue en manos de cada uno. Confiar en quien no teme al Señor es una decisión y cada decisión tiene su consecuencia. La voz de Dios sigue resonando, su advertencia sigue vigente y su verdad sigue siendo la única garantía de seguridad para aquellos que eligen caminar en ella. La advertencia de Dios no es una restricción impuesta para limitar, sino una protección diseñada para preservar. Aquel que entiende esta verdad no ve las instrucciones divinas como un peso, sino como un resguardo ante la destrucción. La confianza es un tesoro que no puede ser entregado a cualquiera, porque en ella se deposita el destino, el propósito y la paz que solo permanecen cuando se edifican sobre un fundamento seguro. El peligro de confiar en una mujer cuyo corazón no está alineado con Dios no radica únicamente en el daño que puede causar, sino en la desviación silenciosa que se introduce en la vida de quien ignora la advertencia. No siempre se trata de un acto evidente de maldad, no siempre se presenta como una amenaza abierta, pero la influencia equivocada tiene la capacidad de desviar el alma hasta alejarla completamente del camino trazado por Dios. La Escritura muestra que el mayor engaño del enemigo nunca ha sido el ataque frontal, sino la corrupción sutil de la verdad. No es la espada lo que destruye a los escogidos, sino la tolerancia progresiva a aquello que se opone a Dios. La confianza mal depositada es como un cimiento defectuoso que al principio parece soportar el peso de la estructura, pero con el tiempo se agrieta, se debilita y eventualmente colapsa. La palabra advierte que no toda mujer edifica, no toda mujer es digna de ser un pilar, y no toda compañía es una fuente de bendición. Quien ignora esta verdad no solo pone en riesgo su estabilidad, sino que compromete su destino eterno. La astucia del engaño se manifiesta en la normalización de lo que antes parecía inaceptable. El corazón que alguna vez fue firme comienza a justificar lo que antes rechazaba. El discernimiento que alguna vez fue claro se oscurece con la repetición de pequeñas concesiones. Y la relación con Dios, que antes era prioridad, se convierte en un concepto abstracto que pierde su fuerza. Todo comienza con una confianza depositada en quien no la merece. La Escritura no exagera cuando advierte sobre la mujer que arrastra a la destrucción. No se trata de una metáfora, sino de una realidad espiritual que ha consumido a muchos sin que siquiera se dieran cuenta del proceso. La estrategia del enemigo no ha cambiado, porque sigue funcionando. Desde el principio de los tiempos, la desviación ha llegado a través de la influencia de quienes no temen a Dios. La insistencia de la Biblia en este tema no es una casualidad, sino un llamado urgente a la vigilancia. La confianza mal puesta no solo afecta el presente, sino que moldea el futuro. Cuando un hombre permite que su vida sea guiada por alguien que no sigue los caminos del Señor, no solo arriesga su propio bienestar, sino que compromete las generaciones que vendrán después de él. La influencia de una mujer que no teme a Dios no se detiene en una sola vida, sino que se extiende, corrompe, afecta a los hijos, debilita los cimientos de una familia y deja una marca que solo puede ser revertida por el poder de Dios. La clave para evitar esta trampa está en la dependencia absoluta de la sabiduría divina. No es el intelecto humano el que puede discernir el peligro, porque el engaño siempre se presenta con una apariencia convincente. Solo la luz de la palabra puede revelar lo que está oculto. Aquel que confía en su propio juicio está en riesgo, pero aquel que rinde su corazón a Dios y busca su dirección nunca será confundido. La Biblia no deja espacio para la duda en este asunto. Quien busca la voluntad de Dios y camina en su verdad, no tendrá que aprender por la experiencia dolorosa lo que la Escritura ya ha advertido.
Dios no impone reglas sin razón, no advierte sin propósito. Su instrucción es vida, es protección, es garantía de que el camino correcto es aquel que Él ha señalado. La confianza no puede ser entregada a la ligera, porque en ella se juega el destino de un alma. La historia ha demostrado que incluso los más fuertes han caído cuando han ignorado esta verdad. Pero la misericordia de Dios es mayor que cualquier error, y su gracia es suficiente para restaurar a aquellos que han tomado decisiones equivocadas. La advertencia sigue en pie, pero también lo hace la oportunidad de corregir el rumbo, de elegir con sabiduría, de caminar en la seguridad de que cuando la confianza está puesta en Dios y en quienes siguen su voluntad, la bendición es inquebrantable. La diferencia entre la ruina y la prosperidad espiritual no está en la fuerza de voluntad, sino en la sumisión a la dirección divina. No es la inteligencia, ni la experiencia, ni la percepción lo que protege del engaño, sino el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Aquellos que han caído pueden levantarse, aquellos que han confiado en la persona equivocada pueden ser restaurados, pero solo si están dispuestos a rendirse completamente a la verdad de Dios y a alinear sus vidas con su palabra. No hay punto medio, no hay espacio para la negociación. La obediencia a Dios es la única seguridad contra el error. El llamado es claro. No se trata solo de evitar el engaño, sino de cultivar la sabiduría, de fortalecer el discernimiento, de reconocer que cada decisión tiene una consecuencia que trasciende el momento y se extiende hacia la eternidad. La confianza es una semilla que, cuando se deposita en el terreno correcto, produce frutos de paz, de estabilidad y de propósito cumplido. Pero cuando se siembra en un suelo corrupto, inevitablemente produce ruina. La elección sigue estando en las manos de cada uno. La advertencia ha sido dada. Ahora es momento de decidir.